Con un fallo de mayoría, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos 500 y 505 con los que Daniel Noboa encargó la presidencia de la República a Cynthia Gelibert. ¿Qué es lo que dice la Corte en su sentencia? ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Lo vamos a revisar con Javier Palacios Abada, abogado constitucionalista. Buenos días, abogado, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un gusto compartir con usted. ¿Qué significa que la Corte Constitucional le diga al país, pero sobre todo al gobierno, que no puede entregar la presidencia a través de un decreto ejecutivo? Creo que es importante. Lo escuchamos, abogado. Adelante. Gracias, Lenin. Creo que es importante señalar que la Corte Constitucional lo que declara inconstitucional en su decisión es el encargar a través de decreto ejecutivo la presidencia de la República. De acuerdo con la Corte Constitucional, no es posible encargar las funciones del presidente de la República, pues cuando éste se ausenta de manera temporal, quien debe sucederle de forma automática e inmediata es quien se encuentre en el ejercicio de funciones de la vicepresidencia de la República. Sin embargo, es importante también señalar que la Corte Constitucional en su decisión no aclara quién es o a quién le corresponde ejercer la vicepresidencia de la República, pues la Corte Constitucional no se pronunció sobre el decreto 494 ni tampoco sobre el decreto 512, a través del cual el presidente de la República designa a la señora Cynthia Gelibert como vicepresidenta mientras Verónica Abad no vaya a Turquía. Pero si dice la sentencia que solo es posible que ocupe dicho cargo quien ejerza la vicepresidencia en virtud de lo previsto en los artículos 146, 149 y 150 de la Constitución. Entonces le pregunto, ¿se debe entender que reemplazar al presidente ante una ausencia temporal le corresponde a quien fue electo en las urnas o a quien es designado vía decreto? En realidad, el sentido del fallo de la Corte Constitucional es de quién es la vicepresidenta electa democráticamente. Sin embargo, Lenin, la decisión de la Corte y la acción que conoció la Corte Constitucional presentaba estos dos obstáculos. El primero de ellos es que la Corte Constitucional, a través de una acción de inconstitucionalidad, no puede pronunciarse sobre efectos particulares, es decir, no puede resolver una disputa particular. Y por otro lado, el mayor problema que tenía la Corte Constitucional en su decisión es que la propia Corte decidió inadmitir a trámite la acción de inconstitucionalidad respecto del decreto 494, al señalar que dicho decreto tiene efectos particulares y que a la Corte no le corresponde ejercer acción o un control de constitucionalidad sobre dicho decreto. El problema radica en que sobre dicho decreto ejecutivo en particular, la señora Verónica Abad inclusive ha presentado una acción de protección en la que hace pocos días la justicia ordinaria le rechazó dicha acción constitucional. Entonces, al día de hoy, existen dos decretos ejecutivos vigentes en los que el presidente de la República, bien o mal, designa a una persona como vicepresidenta encargada, los cuales no han sido expulsados del ordenamiento jurídico. Pero más allá de lo que digan esos decretos, hablemos de los decretos que han sido declarados inconstitucionales y que hacen referencia a 3 disposiciones constitucionales en donde se señala que la ausencia temporal se configura por enfermedad, licencia de la Asamblea o circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer el cargo. ¿Cabe la interpretación de que Verónica Abad está ausente, teniendo en cuenta cuáles son los requisitos para ello, y que, como está ausente, entonces el presidente está facultado a designar un reemplazo? En mi opinión, no se ha configurado la causal de ausencia temporal en los términos del artículo 146 para que el presidente haya designado una vicepresidenta encargada. Sin embargo, al haberlo hecho, solo un órgano jurisdiccional puede declarar que dicha actuación es o no es contraria a la Constitución. Decir que la Corte Constitucional no ha hecho referencia a la designación de la señora Cynthia Gelibert, eso pues es una lectura bastante chata y acomodaticia de la sentencia, tomando en cuenta, abogado, lo que usted señalaba hace un momento, la Corte habla sobre abstractos y no sobre asuntos específicos. Entonces, esa expectativa, la verdad es que se encontraría fuera de lugar.
A ver, Lenin, en esto en principio es correcto. La Corte Constitucional en el mecanismo que hizo el ejercicio de control de constitucionalidad debe pronunciarse de manera general y abstracta. Sin embargo, en el párrafo 37 de dicha decisión, la Corte Constitucional aclara que no se pronuncia sobre la situación particular de Verónica Abad en relación con el decreto 494, pues la Corte decidió inadmitir la demanda de inconstitucionalidad sobre dicho decreto. Ahora bien, si bien en el entendido de la decisión lo que la Corte parecería sugerir es que no se puede encargar la vicepresidencia a otra persona que no sea Verónica Abad, la Corte no termina de decidir aquello porque no lo podía hacer en la acción que tiene en su conocimiento y en la acción que resolvió y notificó el día de ayer. El hecho de que no se haya resuelto aquello a su criterio, abogado, entonces deja puertas y ventanas abiertas para que el gobierno siga encargando la presidencia, ya no vía decreto, quién sabe de qué manera, a quien le venga en gana. De ninguna manera, en mi opinión, y como lo mencioné anteriormente, yo no creo que se haya configurado la causal de ausencia temporal a efectos de que se nombre una vicepresidenta en reemplazo de la señora Verónica Abad. Lo que la Corte sí, en mi opinión, no resuelve y en realidad no aclara con la claridad, valga la redundancia, necesaria la situación que vive el país. Y esto sobre todo porque la Corte Constitucional decidió no pronunciarse sobre el decreto ejecutivo a través del cual se encarga las funciones de la vicepresidenta Verónica Abad a otra persona. Lo que la Corte Constitucional, en mi opinión, sí deja la puerta abierta es de que el presidente de la República se ausente invocando otra vez una causal de fuerza mayor, en tanto y en cuanto la Corte Constitucional ha señalado que no es competente para pronunciarse sobre si las circunstancias que invoca el presidente de la República configuran o no configuran esta fuerza mayor. De allí que estará el riesgo del presidente de la República el querer sostener que si él se ausenta, a quién le corresponde ejercer la presidencia de la República. Según la Corte, de manera automática e inmediata le corresponde a quien ejerce la vicepresidencia de la República, sin que el presidente de la República pueda realizar un encargo a un funcionario distinto. Y ahí entramos nuevamente, abogado, a la discusión de si la Corte no se pronunció sobre temas específicos, es decir, a aquellas razones que invoca el decreto ejecutivo o los decretos ejecutivos para la configuración de la fuerza mayor. Sin embargo, la Corte Constitucional señala en su sentencia que reiteradamente se ha pronunciado en el sentido de que la fuerza mayor no puede surgir de una mera dificultad en el ejercicio de las funciones. ¿Qué es lo que le está diciendo entonces la Corte al Ejecutivo? La Corte al Ejecutivo lo que le está señalando es que la ausencia temporal por fuerza mayor es una causa excepcional y que debe configurarse no con la mera emisión de un decreto ejecutivo, sino con circunstancias fácticas que impidan el ejercicio real de la presidencia de la República. Es una advertencia que le realiza la Corte Constitucional. Sin embargo, en el párrafo 45 la propia Corte reitera y dice: yo no tengo la competencia para determinar si lo que ha invocado el presidente de la República es o no es constitutivo de fuerza mayor. La Corte también aclara de que esta decisión del presidente de la República no está exento de control judicial o de control político, reiterando que el control judicial no le correspondería a la Corte. Entendería yo que la Corte quiere señalar que capaz existe otra garantía jurisdiccional ordinaria a través de la cual se puede realizar el control ya puntual de si existe o no existe la causal de fuerza mayor. Y a su criterio, abogado, ¿es fuerza mayor la supuesta falta de claridad del artículo 93 de la Ley de Elecciones o la falta de pronunciamiento de la Asamblea a las preguntas vacías que un legislador oficialista le hizo a ese organismo? De ninguna manera. No considero que una discrepancia jurídica o la necesidad inminente de hacer o no hacer campaña electoral pueda constituir un evento de fuerza mayor. El evento de fuerza mayor se refiere a una circunstancia de hecho que imposibilite el ejercicio del cargo. En mi opinión, lo que invocó el presidente de la República no es una causal de fuerza mayor. ¿Cabe entonces que desde el gobierno alguno de sus voceros haya señalado que como la Corte ha dicho que la fuerza mayor no se determina por decreto, entonces van a buscar la manera de determinarla de otra forma, que no es un decreto y listo, se termina el problema? En realidad, más allá de buscar la forma,
Lo jurídicamente correcto y lo constitucionalmente correcto es que el presidente se ausente si es que se produce un evento de fuerza mayor. Aquí no estamos para buscar cuál es la alternativa para el que el presidente se ausente, sino si es que se configuran las causales constitucionales para el efecto, que son 3: eventos de fuerza mayor, existe una enfermedad o si el presidente de la República pide una licencia al Parlamento. No existe otra forma de que el presidente de la República se ausente del ejercicio de su cargo. En el fallo, la Corte sostiene que en caso de ausencia temporal en la presidencia, de forma automática e inmediata lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Entonces, si en estos 3 días de campaña que quedan, el presidente Daniel Noboa quisiera hacer proselitismo, ¿cuáles son los caminos constitucionales que le quedan? El presidente de la República, si en este periodo que resta para la campaña electoral en estos días, él decide o bien pedir licencia a la Asamblea Nacional con la mayoría de sus integrantes puede conceder o denegar dicha licencia, o ausentarse invocando otro evento de fuerza mayor en caso de que éste se configure. Pero en cualquiera de estos supuestos, si el presidente de la República se ausenta de manera temporal del ejercicio de la vicepresidencia, más allá de que la Corte Constitucional no ha resuelto con claridad a quién le correspondería ejercer la presidencia, me refiero a qué persona en particular, en mi opinión sí existe un contingente real de que el presidente de la República, que le corresponda, ya sea a Verónica Abad, que es la vicepresidenta electa democráticamente, ejercer las funciones de la presidencia de la República, y se generaría o se abriría un eventual problema de incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional. Cuando la Corte Constitucional dice que las decisiones tomadas no están exentas de controles políticos o de acciones judiciales, ¿a qué se refiere? La Corte Constitucional lo que se refiere es que la actuación del presidente de la República no está exenta de responsabilidades y que de ser el caso podría existir la proposición, entiendo yo, quiere decir la Corte porque tampoco es explícita, de una garantía constitucional ordinaria en contra del decreto ejecutivo en el que invocó la fuerza mayor y adicionalmente del control político de la Asamblea, si fuese el caso, a través de un juicio político. Javier Palacios, constitucionalista. Gracias, abogado, por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Un gusto, Lenin.